Cordial saludo, mi nombre es María del Pilar Niños Ocha, código 1053584-397. Sustentar el trabajo sobre el paso 5, cierre del relleno sanitario, dirigido a la tutora Damilet de Armas. Pertenezco al grupo 3580-452. Del curso de rellenos sanitarios. Pertenezco al CEAT Sogamoso. Actividad a desarrollar. Se describe de forma detallada las etapas de construcción, operación y clausura del relleno sanitario, identificando las actividades y obras a ejecutar de forma secuencial y los procedimientos constructivos que se realizan en cada una de ellas. Entonces, para la construcción de un relleno sanitario primero se debe realizar un estudio de impacto ambiental, para lo cual se debe tener en cuenta la Ley 99 del 2003 y la Ley 142 del 94, la Ley 632 del 2000 y la Ley 689 del 2001. También se debe tener en cuenta los decretos 1713 del 2002, el decreto 838 del 2005 y reglamentos técnicos de agua potable y saneamiento básico RAS. Obtener las respectivas licencias ambientales para su funcionamiento. Se realiza un diseño del relleno sanitario en diferentes planos de las locaciones, vías de acceso, infraestructura, para guardar herramientas, la portería, donde debe hacer el control de peso de los residuos que ingresan. Cerca perimetral, para evitar que los animales o personas no autorizadas ingresen al relleno y puedan verse afectados en su salud y contagiar a otros. Infraestructura de los perfiles de zanjas, de terraplenes, lo que indicará cómo va a ser el frente de trabajo, los volúmenes ocupados y alturas, dependiendo al área que se vaya a utilizar. En la construcción, de acuerdo a la topografía del lugar, el tipo de suelo y el nivel freático, ejemplo, el método de área es para terrenos planos donde se depositan los residuos sobre la superficie, que luego serán recostados contra el talud del terreno inclinado y se compacta en capas inclinadas formando celdas que serán cubiertas por tierra. El método de trinchera es utilizado cuando las aguas freáticas se encuentran muy profundas y las pendientes del terreno son suaves, haciendo uso de maquinaria pesada para remoción de tierras, creando zanjas donde en sus extremos se depositan los residuos sólidos, recostándolos sobre el talud, que serán esparcidos y compactados y luego cubiertos con tierra, que se utiliza la misma tierra que se saca de la zanja. El método combinado se utiliza cuando el terreno se presta para su combinación. Es el método más eficiente, ya que puede reducir costos en transporte, material de cobertura y aumento en la vida útil del lugar. La construcción de los terraplenes. Para brindarle la estabilidad al terreno, especialmente debe ser de 3 metros de altura, confinados por 2 o 3 celdas de 1.0 a 1.5 metros, dejando una berma entre cada terraza de 2 a 4 metros de ancho para darle estabilidad. Las celdas es la unidad básica que se utiliza para el depósito diario de los residuos sólidos, que son cubiertos por tierra, siendo la más efectiva la de forma cuadrada.
La cobertura de la celda se realiza al finalizar de cada jornada con una capa de tierra de 0.10 a 0.15 metros. Ayuda a controlar insectos, roedores, malos olores, el ingreso de aguas, exceso de electricidad entre capa y capa. La cobertura final debe ser de 0.30 a 0.60 metros. La compactación es la fuerza que ejerce la presión con el tránsito de los vehículos sobre las celdas terminadas, sobre todo en periodos de poca lluvia, con el proceso de descomposición por la materia orgánica. El peso de la misma celda superior sobre la primera y el almacenamiento de materia de cobertura que se deposita sobre estas celdas y ayudan a la compactación de los residuos sólidos. La operación del relleno. En la operación del relleno se debe señalar el área que ocupará la primera celda, descargar la basura en el frente de trabajo, esparcir la basura en capas de 0.20 a 0.30 metros, compactarla hasta una altura de 1 a 1.5 metros por cada metro vertical que se avanza, 2 o 3 metros horizontalmente, cubriendo por completo las basuras compactadas con una capa de 0.1 a 0.15 metros cuando la celda haya alcanzado su altura máxima. Se debe compactar hasta obtener una superficie uniforme y al terminar de la jornada. Las siguientes celdas se crearán al lado o encima según el diseño del relleno sanitario. El método es... Aquí tenemos una imagen del terreno en construcción, de la descarga de los residuos sólidos que conforman las celdas, que luego se debe esparcir los residuos sólidos sobre la celda, la compactación de los residuos, la extracción de la tierra para el cubrimiento de los residuos, el cubrimiento de los residuos sólidos con la tierra, la compactación de la celda. Se debe realizar la construcción de drenajes de gases, la construcción de celdas apoyadas de la primera, la construcción de un terraplén para darle estabilidad, configuración final del relleno sanitario. Acá tenemos ya las celdas ya terminadas, cubiertas por el método de zanja. El llenado se hace en la primera zanja desde un extremo, se descargan los residuos sólidos conformando la primera celda. El ingreso del vehículo debe ser realizado por la parte de encima de la celda para descargar los residuos, la creación de la capa fina de la celda, y que se observa ya que una vez terminado entonces se cubre. El personal, el número de trabajadores depende de la cantidad de residuos sólidos que se van a operacionalizar, las condiciones del clima y el método que se va a utilizar. La supervisión es muy importante ya que es quien organiza, dirige y controla la operación del relleno. Depende de que no se convierta en un botadero de basura, si se cuenta con el apoyo de la administración municipal y el dinero necesario para el mantenimiento. Las herramientas, se debe tener los elementos de protección personal como lo son las gafas, el tapabocas, botas de seguridad, guantes. Deben construir vías de acceso que permitan el fácil ingreso y disminuir los costos, al igual
que los sistemas de drenaje para los tiempos de lluvia. Un drenaje perimetral que se debe realizar tanto en las vías de acceso como en la superficie del relleno, que permitan que no lleguen agua o haya acumulación de la misma en los residuos sólidos y se formen grandes cantidades de lixiviados. El drenaje lixiviados permite que los residuos compactados se vayan secando y se forme una capa más estable. El drenaje de los gases, para evitar la propagación de malos olores, posibles explosiones o condensación de gases al ser quemados, disminuyen la contaminación atmosférica. El acabado final. Se realiza la colocación de capas de tierra y siembra de pastos en los terraplenes, que ya no van a recibir más residuos, mejorando el aspecto. Y ya una vez clausurado el relleno sanitario, se debe realizar seguimiento, ya que el terreno se sigue asentando y si hay lluvia seguramente hay posibilidades de inestabilidad del terreno. Por ello es importante que quede uniforme, que se debe realizar también un mantenimiento a cada uno de los elementos del relleno sanitario, ya que a medida que pasa el tiempo y las condiciones climáticas de los drenajes de lixiviados, de gases, de aguas lluvias, tienden a arrastrar elementos sólidos, lo que ocasiona que se obstruya su funcionamiento. Las zanjas y terraplenes tienden a derrumbarse y las celdas a sedimentarse. Una vez se cierre, se debe colocar un cartel donde se informa a la comunidad que el relleno se encuentra fuera de servicio, y una vez ya el terreno ya quede estabilizado, se puede utilizar para la creación de parques de recreación o donde la comunidad va a disfrutar sin ningún peligro. Tenemos unos mapas. Realice un análisis de su región de origen en el que se consideren la tasa de crecimiento y la dinámica poblacional relacionada con el crecimiento a futuro por un lapso de tiempo no inferior a la duración del proyecto, que será 20 años. Las proyecciones de población se efectuarán de acuerdo a las especificaciones técnicas y alcances definidos en el título F del RAS 2000. Asimismo, estarán ajustados con los estimativos de población flotante y migratoria. Bueno, acá tuvimos información del DANI, de la población de Nopsa del año 2005 al 2015. El DANI nos muestra que en el 2005 habían 14.946 habitantes y para el año 2015 16.271. Con esa información se puede estimar la población futura. Utilizamos el método lineal para el periodo 2025 y 2035. Entonces tenemos que la población, utilizamos la fórmula acá, realizamos reemplazos obteniendo que va a crecer 0.8865% al año. Entonces la tasa por cada 100 personas, entonces la población de Nopsa va a crecer 0.8%. Ahora la población de los años 2025 y 2035, con base en la población del 2005, entonces hay un tiempo transcurrido de 20 años al 2025 y al 2035 de 30 años. Nuevamente se reemplazan los valores, dándonos 18.918 habitantes para el año 2035 y 17.594 para 2025.
La población de Nopsa tiende a aumentar en una tasa de crecimiento de 0.8% por cada 100 habitantes. Teniendo en cuenta los datos demográficos del DANE para los años 2005 y 2015, para el año 2005 se espera la proyección de 17.594 habitantes y para el año 2035 de 18.918 habitantes, lo que nos muestra que ha venido aumentando a lo largo del tiempo. Desarrolla un cronograma de acuerdo a las etapas de construcción, operacionalización y clausura del proyecto, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del título F del RAS 2000. El cronograma de construcción, las gestiones preliminares. Está la toma de decisiones de las autoridades locales, realizar programas de educación sanitaria para la población, consulta de entidades financieras. Eso se va a realizar en un lapso de un año. Identificación de sitios y alrededores, la presentación de alternativas a las autoridades locales, la selección del sitio y negociación, la legislación del terreno, levantamiento topográfico y preparación del plan. Eso va a durar en el mismo año, un año. Estudios y diseño, presentación a las autoridades y comunidad vecina, conseguir los recursos de créditos para inversión. Otra de las etapas, preparación de la tierra, la limpieza y el desmonte, la preparación del suelo de soporte, cortes y taludes. Se aspira a durar 3 meses. En la construcción de infraestructura periférica, caminos de acceso, drenaje fluvial, desvío y aislamiento de eventuales cursos de agua, se espera para 4 meses. La construcción de infraestructura del relleno, que son caminos, drenaje fluvial perimetral, drenaje de líquidos lixiviados o preculados, drenaje gases, en un tiempo de 3 meses. Construcción de auxiliares, que es el encerramiento perimetral, lo que es la arborización perimetral, la caseta de control, las vallas de presentación, pozos de monitoreo. De la forma, 3 meses. La clausura, cubrimiento con tierra, la configuración final de relleno, tratamiento paisajístico, encerramiento y aviso de clausura. Están para la fecha de terminación. Se quiso realizar un cronograma de la recolección de basura semanal, dividiéndolo por rutas. La primera ruta tenemos las veredas de San Martín, Dichó, Punta Larga. El tipo de residuos que se va a recoger son los no aprovechables. Para esta ruta se especifican unos horarios que van de 5:30 a 7:30 en los días lunes. La ruta 2, que es Urcuenga, Las Caleras, de igual forma en horarios de 7 a 10 de la mañana los días martes. La ruta 3, que es Guáquida, Belencito, Chámeza, Sector Alto, Chámeza Mayor y Bonza. Los horarios de recolección son de 2 a 5 de la tarde, 5:30 de la tarde los días miércoles. La ruta 4 corresponde a Sonopsa, Bello Horizonte y Centro. Los horarios de recolección son de 5:30 a 7:30 am los días jueves. La ruta 5, que va a los barrios Jerónimo Holguín, Jorge Eliezer Gaitán, Santana, van de 7:30 a 10 los días viernes. Y la ruta 6, que son los cerezos, Nuevo Milenio, Parques de Granada 1 y 2, se va a recoger de 2 a 5:30 de la tarde los días sábados. De igual forma, ya lo que tiene que ver con las podas de las zonas verdes, estas sí se van a realizar según requerimiento. El lavado de los vehículos se debe realizar al finalizar el turno y el pesaje una vez llegada a la planta.
De acuerdo al proyecto, debe realizar un programa de seguimiento y monitoreo que incluya cómo debe ejecutar. Entonces, el programa de seguimiento y monitoreo, quisimos hacer unas variables, lo que es la calidad, para integrar todos los sistemas de seguimiento y monitoreo, lo que es de tratamiento de residuos sólidos, la disposición de residuos líquidos y sólidos, el ruido y emisiones atmosféricas, la calidad del agua, monitoreo de infraestructura construida o rehabilitada. Entonces, la primera variable que tenemos es el aire. Un método de evaluación es análisis de la emisión de materia en particulado, gases y vapores, niveles de ruido, a partir de muestras tomadas en áreas afectadas por la operación del relleno sanitario. Entonces, estas muestras se van a tomar antes de iniciar el proyecto, durante el desarrollo del proyecto y al finalizar. Los puntos de medición se deben seleccionar el campo teniendo en cuenta la ubicación del relleno sanitario y la población más cercana que se pueda haber afectado. Entre los parámetros encontramos el SO2, el PST, el PM, material particulado, el O3, el CO, la calidad del agua. Se debe realizar análisis químico y bacteriológico de muestras puntuales tomadas a los cuerpos de agua acuosos, telexiados y aguas superficiales del lago freático. Se realiza antes del proyecto, durante el desarrollo del proyecto y al finalizar. Se seleccionan según la ubicación, instalaciones y efluentes. Entonces, aquí los parámetros son el DBO5, el COT, el DQO, el SST, el nitrógeno orgánico, el nitrógeno amoniacal, los nitratos, los fosfatos, los ortofosfatos. La alcalinidad, el pH, la dureza total, el calcio, el magnesio, el potasio, sodio, cloro, sulfato, hierro contenidos en las muestras. La afectación del recurso suelo. Mediciones de zonas de estabilización, el desprendimiento y pérdida de suelos susceptibles, erosión, pérdida de nutrientes y contaminación. Igual, todas estas muestras se van a realizar antes de ocupar el terreno, durante las obras y una vez esté clausurado. La utilización de recursos de energía, la cantidad, se lleva la contabilidad de la cantidad de energía utilizada, del agua utilizada, y se consolida mensualmente. Si depende de la instalación y los procesos. La gestión de residuos sólidos, observación del manejo de los residuos sólidos y pesaje exhibidos en sitios de acopio y disposición final. La evaluación de la operación, el tratamiento y los mismos debe ser de forma continua, y los residuos de la comunidad de la persona. Bueno, esto es todo. Espero que haya cumplido con las expectativas.